Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamiem, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Pichiqueche, todos saludados con agrado, con fraternidad, con cariño. En este nuevo programa de Pu Mapuche Guarriameu Mulaín, 31º programa en el aire. Sin duda, todo un hito, todo un esfuerzo para entregar información, para recoger noticias, para contactarnos con diferentes peñas y también de diferentes territorios. Así que estamos acá, en este programa, como le decía, 31º programa de nuestro esfuerzo por comunicar. Hoy, la verdad es que se celebra o se recuerda un día importante en la historia de Chile, el 5 de octubre. 5 de octubre que todo un pueblo se movilizó, se organizó y luchó para decir no a una dictadura. La verdad es que este 5 de octubre sin duda no es la única lucha, pero es como la síntesis de todas las luchas que hubieron, de todos los procesos clandestinos, de todos esos rayados clandestinos, de todas esas organizaciones de trabajadores, de pobladores, de jóvenes, de coordinadoras poblacionales, de ollas comunes, de colonias urbanas, de jóvenes, de hombres y mujeres que clandestinamente se juntaban para ver cómo votaban esa oprobiosa dictadura que tuvimos por 17 años en este país. Y eso hoy día recordamos, ese importante día, porque como decía, fue la síntesis de muchas luchas que hubieron, de mucha gente que se movilizó, de muchas esperanzas contenidas en un día que se concentraron las esperanzas y que, pese a todo los pronósticos, mucha gente muy temprano fue a las urnas a dejar establecido ahí su voto. Y el tema era votar entre sí y el no. El sí significaba la continuación de Pinochet y la Junta de Gobierno, ahora como presidente del país. Y el no significaba todo lo contrario, parar esto, sin duda cambiar lo que pasaba, generar condiciones distintas en este país. La verdad es que este día no, y el recuerdo de este gran no que en un momento este país pronunció, tiene temas nostálgicos, tiene muchas alegrías, tiene muchos dolores, pero también tiene muchas penas, también tiene muchas frustraciones en estos 31 años, porque efectivamente el pueblo mayoritariamente le dijo no a la dictadura, pero lo que vino después no fue lo que esperábamos que pasara en este país, porque no vino la democracia real, porque no vino la participación de las organizaciones, porque al año siguiente apareció otro concepto que se llamaba, o que decía que la alegría ya viene. La verdad es que muchos todavía estamos esperando ese momento. No llega, no ha llegado. Y parece que por ahí no va a llegar. Habrá que construirlo de otra forma, ¿ya? Entonces, este 5 de octubre del año 88, sin duda que es un punto importante en la historia por lo que logra hacer el pueblo fundamentalmente. Porque logra lo que estos sectores oprimidos, reprimidos, logran hacer en una gesta histórica de movilización social. Hoy, sin duda que hay muchos actores anónimos que recordar, mucha gente que dirigió los comités de allegado, las coordinadoras poblacionales, las ollas comunes que se funcionaron en muchas iglesias en este país, los comedores infantiles,
las colonias urbanas que trataban de darle momentos gratos en algún momento a la vida de los niños de poblaciones que solo sabían de represión, de balas y de muchas angustias. Hay, sin duda, grandes recuerdos de aquella gente en todos los territorios. Y qué bueno que lo recordemos, ¿ya? Pero también recordar aquellas aspiraciones que todavía siguen pendientes, aquellas esperanzas que cambie este país que aún no se materializan. Y por eso entonces, este 5 de octubre del año 2019, sin duda que cobra ese valor, que cobra la importancia de volver a reafirmar esperanza, aspiraciones, deseos de un mundo mejor. Y en ese sentido entonces, sin duda que nos vamos a encontrar con mucha gente, porque esta lucha continúa, porque este esfuerzo de coordinar, de diseñar cómo debiera ser el nuevo país, sin duda que sigue siendo tarea de todos. Así es que Pupeñi Pulamien, Huenui, hoy día no haremos fiesta, pero recordaremos con cariño esas luchas que en algún momento tuvimos. Vamos a esa cortina musical y volvemos entonces con el desarrollo de nuestro programa 31 de Pumapuche Guarriameu Mulay. Estamos ahí. Enchin Pumapuche, fachanto traugallein, nienmo kiñemo ñen, malimai rakithuam, feimo mai malikintun, fachanto mai chaliwain, feimu mai takimuwain, compulonco marimari, compumachi marimari, compuñizol marimari. Kompu Nyempin Mari, Kompu Werken Mari, Kompu Lamien Mari, Kompu Peñi Mari, Pichique Zomo Mari, Pichique Wentru Mari, Monto y Mañela y Intain Lavken, Incaimu Pewain, Punewen, Feimunga Wongelayain, Feimunga Wongelayain, Kusen Wewai, Punewen. Wile siento malmau ngeyain, malmau ngeyain, kompulong ko marimari, kompu machi marimari, kompu nyithol marimari, kompu nyempin marimari, kompu werken marimari, kompu lamyen marimari, Kompu peñi marimari, pichique zomo marimari, pichique wentru marimari, punto y mañela y intain lavken, incaimu pewain punewen, feimunga wongelayain, feimunga wongelayain, kusen wewai punewen, wile siento malmau ngeyain, malmau ngeyain. Malmau ngeyain. Bueno, estamos ahí de vuelta después de escuchar esta canción de saludo que nos entrega nuestro Peñi Joel Maripil. Aprovechamos de enviar un saludo, Peñi Joel Maripil, por allá por Puerto Saavedra, donde se encuentra usted. A lo menos yo espero que por ahí se encuentre, pues ya, porque usted es el corre camino, se mueve por muchos lugares. Lo bueno es que a todos esos lugares lleva esas hermosas canciones que nos interpretan, que nos reflejan como pueblo. Así que un saludo, Peñi, y en algún momento nos encontramos en algún punto del camino, nuestras huellas se juntan, así que por ahí. Oiga, bueno, estamos de vuelta acá y en esta parte el programa se pone más interesante porque se incorpora nuestra Lamien, que le da una característica distinta a este programa. Así que, Mari Lamien, bienvenida. Mari Lamien, ¿cómo está? Oiga, bien, pues con harta actividades, hemos estado en diferentes lugares, hemos andado ahí comentando nuestros temas políticos mapuche. Y bueno, con varios temas ahí, pues sé que varias cosas interesantes. Qué buena Lamien. Oiga, cuénteme, ¿por qué tenemos esta semana?
Esta semana, bueno, han pasado varias cosas en Ya. en nuestro mundo mapuche, Lamien. ¿Ya? Nuestro mundo mapuche que no tiene fronteras y hasta ya mismo en a nivel internacional están nuestros Lamien ahí Ya. para decir la verdad. Ya me Como parece. en el caso del discurso de Michelle Bachelet. A ver qué pasó con ella, cuénteme un poquito más de ¿Qué eso. pasó? Ya estaba Michelle Bachelet dando su discurso ¿Ya? y un grupo de manifestantes interrumpieron este miércoles brevemente el discurso de la nueva alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusándola de complicidad en la persecución de la comunidad indígena mapuche. Según reportó la Agence France Presse, fueron 2 manifestantes, uno de ellos vestido con atuendos tradicionales, quienes subieron al escenario cuando la expresidenta se dirigía a una numerosa audiencia en la Universidad de Ginebra agitando una pancarta en la que pedían derechos humanos para mapuche y la acusaban de asesinarlos. Bachelet, que había acudido para hablar sobre el aspecto oscuro de la era digital y las amenazas que representan las nuevas tecnologías para las libertades y los derechos en todo el mundo, insistió en que las afirmaciones de los manifestantes no eran ciertas. Ay, bueno. Bueno, en realidad da un poco de risa, digamos, tener esa respuesta, porque los hechos de la historia son concretos, son reales. O sea, no, aquí los peñas caídos, los peñas asesinados, los peñas encarcelados, la operación Huracán, o sea, está en la historia y está en los registros de los gobiernos que han habido. Y eso es muy cierto, pues eso es un tema que es indesmentible. Entonces, pero además son temas conocidos a nivel internacional. Por lo tanto, en un auditorio donde hay personeros muy bien informados, o sea, Naciones Unidas, cualquier representante de cualquier país que esté ahí está obligado a estar muy informado de todos los temas que pasan. Y ella dice que eso no es cierto. La verdad es que va quedando como una mentirosa más grande de lo que nosotros en algún momento podemos calificarla, porque los hechos son ahí concretos. Yo me alegro que hayan peñas y también que a muchos kilómetros sean capaces de aprovechar esa ocasión y de enrostrarle lo que pasó con nuestra gente, de enrostrarle lo que pasó con la represión en sus gobiernos, porque no fue solo en uno, en sus gobiernos. Y eso, la verdad es que ella no le va a salir gratis, ya no le está saliendo gratis. Y donde vaya, algún mapuche va a aparecer a decirle que ella tiene responsabilidad en la muerte, en la represión, en los montajes que nuestro pueblo sufrió. Así que bien por los peñas y por los lamien que hicieron esa actividad. Fele y Lamien. ¿Ya? Oiga, y cuénteme qué otra cosa ha pasado. Hay Ahí tenemos un está el video, mire ya, pues veamos el video entonces, a ver qué es lo que pasa con eso. Onésima Linqueo, también entre los asistentes al encuentro de defensores en riesgo, la interceptó. Un discurso que para nosotras fue bastante violento, en el sentir de no hacerse responsable de los hechos y de las acciones que ella en sus gobiernos accionó en contra de los defensores de derechos humanos y principalmente en contra de nuestro pueblo como mapuche. No es la primera vez que se encuentran. En diciembre del 2016, a pocas semanas de que el joven mapuche Brandon Huentecol fuera impactado con más de 180 perdigones por la policía chilena, Onésima la interpeló en su visita a la Araucanía. La policía después la visitó en su casa. Nosotros no olvidamos a cada uno de los niños y niñas que han sido reprimidos en Gualmapu, que no olvidamos a ninguno de los huichafes asesinados y mujeres asesinadas. Aunque le cueste, la expresidenta chilena solo parece recordar a Camilo Catrillanca, asesinado durante el gobierno de su sucesor, Sebastián Piñera. En el caso de la muerte de un comunero, fue esto, Villegas el año pasado. Camilo Catrillanca. Sí, Catrillanca. Del resto, nunca habló ni exigió justicia antes, menos ahora. Ahí estamos entonces con un poco, unas imágenes que demuestran lo que ahí pasó y que no es un tema de invención nuestra. Las cosas pasaron y ella se tiene que hacer cargo de esos temas.
hoy día como encargada internacional de derechos humanos, muy preocupada de lo que pasa en Venezuela, pero nosotros estamos a algunos kilómetros de diferencia, pero debiera preocuparse también pues, de las consecuencias que dejó antes, al momento de dejar de ser presidenta. El pueblo mapuche sigue existiendo y pese a la represión que tuvo durante el gobierno de Michelle Bachelet, pese a los montajes, sigue existiendo y va a seguir existiendo siempre. ¿Ya? Entonces, le seguiremos diciendo donde la encontremos, que asuma su responsabilidad histórica en estos temas. Lamien, cuénteme entonces, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué continuamos aquí con esto? Bueno, está también una noticia de la FADEC de Río Negro. Ya, ahí hay una peticiones que los Peña y Lamien del otro lado de la cordillera están haciendo y que están exigiéndole a los tribunales que incorporen una cantidad de derechos, digamos que de acuerdo a los acuerdos internacionales, como el caso del convenio 169, como el tema de derechos humanos, en fin, deben ser asumidos también por el Estado argentino. Y en ese sentido es importante, digamos, que también sepamos de que nuestros hermanos mapuches al otro lado de la cordillera se siguen movilizando y siguen exigiendo también respeto, justicia, y que se cumplan los derechos que tenemos como pueblo, ¿ya? Así que bien, pues, bien, y qué bueno, digamos, que ahí profesionales del derecho también se incorporen a la lucha mapuche. Feliz Lamien. Yeah. Hay que unir fuerzas, no hay frontera en nuestro Gualmapu. De todas maneras, si la nación mapuche llegaba del Océano Pacífico al Océano Atlántico y desde el sur de Coquimbo hacia el sur, esa era la nación mapuche. Así que dentro de las luchas que se den dentro de ese territorio pertenecen a la lucha mapuche del mismo pueblo. Así que bien por eso. Oiga, ¿qué sigue? También hay una noticia sobre Uvilla. Uvilla, el señor Uvilla de nuevo. De nuevo, todas las semanas tenemos algo nuevo. Oye, ¿Qué hizo ahora? Qué terrible. Mire, oye, yo creo que en realidad nosotros nos reímos, pero a este gobierno debería caerse en la cara de vergüenza de tener un subsecretario que use el cargo para apoderarse de territorio en forma ilegal, en forma irregular, abusando de su cargo, abusando y tratando de torcer las leyes que ellos mismos han creado. Entonces, el señor Uvilla, la verdad es que hace rato ya debiera de haber dejado el cargo. Él tiene responsabilidades en temas graves en este país. Él está comprometido de la responsabilidad política de lo que pasó con Camilo Catrillanca también. Está comprometido hoy día en un tema de apoderamiento de territorios, de tierras mapuche, a través de un tema fraudulento. Entonces, el señor Uvilla, la verdad es que con temas de ética debiera estar fuera del gobierno. Pero bueno, ahí serán los tribunales los que en algún momento digan qué va a pasar con este señor, pero que éticamente, moralmente va perdiendo autoridad. Y eso también el gobierno tiene que asumirlo, ¿ya? Acá está la noticia. La compra de tierras mapuches sigue tensionando al subsecretario. El caso continúa su tramitación judicial en el Juzgado de Garantía y Letras de Pucón, pero en paralelo la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre adquisición de tierras indígenas aprobó hoy con los votos de la oposición un informe final que apunta en contra del número 2 del Ministerio del Interior. Si hay alguna responsabilidad penal, lo tendrá que determinar el Ministerio Público, dijo el diputado RD Miguel Crispi. O sea, mire, ahí hay un tema súper importante porque hoy día ya no solo somos los mapuches lo que le estamos diciendo a este gobierno que ha cometido actos irregulares el subsecretario, sino que hoy día son integrantes de otro poder del Estado, que es el Parlamento, integrantes del Parlamento, esta comisión de investigadores que forma el Parlamento, que le está diciendo
a este señor que ha cometido irregularidades y que por lo tanto esperan que los tribunales de justicia actúen acorde con las necesidades de esclarecer esto. Por lo tanto, yo me alegro de que un poder del Estado esté dando algunos pasos de mayor credibilidad que el resto del Estado, porque el Ejecutivo, al ratificar, al mantener estas autoridades que cometen estos ilícitos, la verdad es que no están garantizando ni que haya gobierno ni que haya respeto por las autoridades. Y eso es un tema grave, ¿ya? Entonces, el presidente debiera de considerarlo. Así como consideró hace unos días la renuncia de otro subsecretario que por dársela también de abusador desde el cargo que tiene se pasó 3 luces rojas y tuvo que salir del cargo. Pero esto es más grave. El señor Uvilla cometió cosas más graves. Ha faltado a la ética, ha violado la ley, se ha apoderado de tierras que no le corresponde él estar ocupando. Y el gobierno está haciendo vista gorda, grave, sencillamente grave, ¿ya? Así es, Lamien. Oiga, ¿qué tenemos después para no seguir ocupados de este caballero que la verdad es que puros problemas, Sí, puros bueno, problemas. Imagínense, en el año que estamos seguimos siendo usurpados nuestro territorio, Así es, pues. es como impresionante. Claro. Estamos también con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que fija como prioridad el acuerdo de Escazú en informes sobre persecución de defensores ambientales. Bueno, mire, ahí hay un tema súper importante. En el año 2018 fueron cerca de 200 los líderes ambientales y de derechos humanos que murieron a nivel internacional. De eso, el 60% fueron líderes de América Latina. Gente que luchaba por la protección de los ríos, por la protección de los bosques, porque no se quemara el Amazonas, en fin. Y esa gente fue asesinada. Entonces, hoy día a nivel de América Latina no existe ninguna protección para los luchadores ambientales. Y eso los estados debieran de protegerlo. Bueno, esa es la importancia que tiene el acuerdo de Escazú, donde los países de Costa Rica y de Chile fueron los que redactaron ese documento, pero que Chile al momento de firmarlo se baja de ese acuerdo. O sea, una irresponsabilidad, una chacotería internacional de desarrollar un documento para después decir, sí, pero no lo firmo, y quedarse fuera. Bueno, eso es lo que pasó con Chile, y lo que hoy día todas las organizaciones ambientalistas, pero también de derechos humanos, le están diciendo a este gobierno, oiga, firme esto. Y sin duda, ahí la Corte Interamericana genera un hito importante y genera una declaración importante. La firma del acuerdo de Escazú es lo único que tendríamos los ambientalistas, los luchadores ambientales, los integrantes de pueblos originarios, de protección para la vida y que no seamos asesinados. O sea, aquí en América Latina hay muchos, yo diría sin duda los referentes más conocidos son los de Berta Cáceres en Honduras y los de Macarena Valdés en Chile. Entonces, sin duda que nos importa que se firme ese acuerdo, ¿ya? Y por lo tanto habrá que seguirle diciendo al señor presidente Piñera que tiene que firmar este acuerdo y habrá que seguirle haciendo ruido y habrá que seguir pateando la puerta, pero hoy día los luchadores ambientales en América Latina no tenemos protección, la ley no nos protege, los estados no nos protegen y aquí hay un acuerdo internacional de que debe haber protección para los luchadores ambientales. Así que muy de acuerdo en ese criterio que ha tomado la Corte Interamericana y espero que sea una presión fuerte para los gobiernos de América Latina y en especial para este gobierno. Cuénteme. No, también es importante señalar que aparte del peligro de muerte que sufren los defensores ambientales, también está el encarcelamiento, como en el caso del lonco Alberto Curamil. Claro. Entonces también esa es otra forma de persecución, de criminalización de los defensores ambientales. Exactamente. Bueno, y porque además
Hoy día ahí hay una contradicción de lo que pasa en Chile con lo que convoca, con lo que aspira a Naciones Unidas. En sus declaraciones, Naciones Unidas mira hacia los pueblos originarios como una forma de potenciar el trabajo para enfrentar el cambio climático, las consecuencias del cambio climático en los diferentes territorios. Pero en este país, lejos de dar respaldo y de escuchar a los pueblos originarios, aquí se reprime al pueblo mapuche con toda la fuerza del Estado. Se invierten muchos recursos en esa represión, en encarcelar, en no reconocer propuestas, en no reconocer capacidades, como el caso del Peña Alberto Curamil, premio Nobel de Medio Ambiente del año 2019 y que está ahí pues, en la cárcel de Temuco, ¿ya? Acusado irresponsablemente de un asalto donde hoy día nadie se hace cargo, porque la acusación es de una llamada telefónica que los indica a él como responsable, pero hoy día nadie dice quién es el que hizo la llamada telefónica. O sea, nadie se hace cargo del tema. Y el Peña sigue encarcelado. Entonces, un mapuche ambientalista reconocido a nivel internacional. Bueno, este protocolo de Escazú pretende dar protección a esa gente. Y esperamos que se firme, ¿no? Entonces, también tenemos una noticia sobre el mar que se quiere convertir en agua potable. Ah, ya, bueno, es que mire, aquí la escasez hídrica sin duda que comienza a ser notoria en muchos lugares de este país, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, todas las personas, todas las instituciones, toda la gente que tiene responsabilidad política de algún espacio de este país tiene que buscar posibles soluciones. Ahora, sin duda, en un análisis más profundo, esta crisis se ve agravada por el saqueo que hay de las aguas en algunos territorios, como el caso de Petorca. Y ahí bien dice alguna gente, esto no es sequía, sino que es saqueo, ¿ya? Pero bueno, la escasez hídrica igual hay territorios que tienen zonas, digamos, donde el agua potable hoy día está siendo muy escasa. Y en ese sentido yo creo que es importante, digamos, que se vayan dando algunas formas de cómo solucionar los temas, usando la tecnología, usando el conocimiento que va apareciendo, pero que esa tecnología y ese conocimiento se ponga al servicio de la gente más necesitada y no solamente de los negocios mineros, agrícolas, a gran escala, en fin, de otros temas, ¿ya? Entonces, bueno, entiendo que eso es el alcalde, digamos que un alcalde que está haciendo alguna gestión ahí interesante, novedosa. Rodrigo Sánchez estuvo un año mostrando en la vía pública cómo funciona una planta desalinizadora y muchos se mantuvieron incrédulos. Hoy está a punto de inaugurar una segunda planta que producirá 130.000 litros diarios de agua potable para la Ligua. Su norte es abastecer a toda la comuna cobrando solo los costos operacionales. Comillas, nosotros abogamos porque derogue el Código de Agua actual y que el agua sea consagrada en la Constitución de la República como un derecho humano, explica el alcalde. Bueno, sin duda, un buen principio. Pues sí, aquí el gran problema es el Código de Agua que ha mercantilizado este vital elemento, que lo ha privatizado en rigor porque los derechos de agua se han entregado fundamentalmente a empresas, a grandes empresas. El 80% del agua en este país está en manos de las hidroeléctricas. Hay un porcentaje importante de la minería, otro porcentaje importante de la agricultura a gran escala que son dueños del agua y que un porcentaje menor está destinado a consumo humano. Bueno, en algunos casos ese consumo humano ha sido y está siendo hoy día abastecido por camiones aljibe y la mayoría de las veces la cantidad que se entrega es fundamentalmente para subsistir como especie humana, pero no está cumpliendo, no se está entregando cantidades de agua suficientes para tener una buena calidad de vida, para abastecerse plenamente del vital elemento. Y eso pasa efectivamente porque hay sectores que se han acaparado el agua en algunos territorios, que se han apoderado de ellos. Y en el caso del sur, muchas veces
los peñas y la miel de diferentes territorios ven pasar el agua por sus tierras, pero no pueden hacer uso de ella porque esa agua tiene dueño, esa agua es privada y sin duda que hay ahí un tema que tiene relación con lo que dice el alcalde, el código de agua. Y eso hay que cambiarlo, hay que eliminarlo, recuerdo, ¿ya? Cuénteme, ¿qué más pasa con el alcalde? Pues, a ver si... Con el alcalde, ¿ya? bueno, como es esta solución que se buscó, la lleva hace muchos años. ¿Ya? Y bueno, la está entregando de manera gratuita, está en marcha blanca. Está abasteciendo principalmente un sector de La Ballena, que es allá. ¿Ya? Y es actualmente propiedad municipal y a mediados de octubre pretende inaugurar otra que producía 100.000 litros diarios de agua. Actualmente hay 500 casas que se abastecen de la planta y nos falta regularizar por lo menos 3.000 más detalles. Bueno, esto es un sistema que se conoce como osmosis inversa y que permite purificar agua de mar, que en un proceso, digamos, con una máquina ahí se separa el agua de la sal y bueno, y la sal se devuelve al mar y obviamente el agua dulce es aprovechada en el consumo humano. También el alcalde está también con otro proyecto que es un reactor de biogestión de materia orgánica. Bueno, pero si hay, desde el punto de vista ambiental, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y qué bueno que haya una autoridad en este país preocupada de esos temas. Hay varias cosas que podemos hacer ahí, ¿ya? Eso mismo. Oiga, pasemos a otro tema. ¿Qué tenemos? Música. Oiga, ya pues vamos a ese segundo, a esa segunda canción ahí que nos hable de otro tema importante de nuestra cultura, de nuestra gente. Cachamean Mapurukayan Soy ñumñan me Palol kenon mu Kuchur kenon mu Mapurukayan nga Mapurukayan Fei pieno nga Kiñeweni Peloner kiñemay Kacharame aibi Mapurukayaymi Soy ñumñan me Palol kenon mo Kuchur kenon mo Mapurukayaymi Pieno nga Kanta nga Petuin koranyanon Kacharamean Mapurukayan Soy ñumñan me Palol kenon mo Kuchur kenon mo Mapurukayan nga Mapurukayan Kachempiapun Tanyal kantun nga Kamekegal nga Matewen akay Amo kelay nga Pupenya nga Kate kunuan Tanyal kantun Bueno, estuvo muy bonita la canción del Lamián Joel, De todas maneras, donde nos habla también de lo que es vivir en la comunidad, en el contacto con el bosque nativo. Así que muy bien ahí para poder volver, aunque sea en los bosques de la imaginación, a nuestra Gualmapu. de todas maneras, sí, pues de todas maneras. Entonces hay una noticia bien, bueno, siempre se suceden muchos avances en la investigación hacia el caso de Macarena Valdés, y en estos avances también se logró definir que Macarena luchó para quitarse la cuerda para no morir. Bueno, este es el último informe que se filtró en México hace algunas semanas,
cuando el informe aún no se entregaba en Fiscalía, pero por ahí se filtró. Y es el informe del doctor John Clark, aportado por la Haya en este proceso de investigación, y que efectivamente da cuenta de un metaperitaje global de lo que pasó en el caso de Macarena, tomando como base el informe del Servicio Médico Legal de Valdivia, el primer informe de autopsia, el metaperitaje realizado por el doctor Luis Rabanal, la segunda autopsia realizada al cuerpo de Macarena por el doctor Luis Rabanal, el informe de los tejidos de la doctora Carmen Cerda, el informe de la PDI que habla de huellas de tercero en la cuerda con la que colgaron a Macarena. Y ahora, donde este informe dice que aquí hay situaciones que no corresponden a un suicidio. Y a ratos el informe es muy descriptivo y realmente espeluznante ir informándose de cómo fue esa muerte, porque él lo relata ahí. Y dice, entre otras cosas, que lo normal es que en un ahorcado las huellas vayan de abajo hacia arriba. Eso es lo normal en un ahorcado. Pero aquí aparecen huellas de arriba hacia abajo también. Y por lo tanto él justifica eso desarrollando ahí un análisis que habla de una persona que se resistió a ser ahorcada y que por lo tanto en el caso de Macarena ella fue asfixiada con algo que le apretaba el cuello y que trató de defenderse para no morir, pero no lo consiguió. También habla de algunos análisis, porque además él pide las fotografías del primer informe entregado por el Servicio Médico Legal de Valdivia, y en estas fotografías digitales ampliadas van apareciendo una cantidad de cosas que el común de los mortales no vemos. Y da cuenta de algunas huellas de dedos en el cuello de Macarena. Entonces, el punto es que hoy día la cantidad de información científica que se ha entregado demuestran categóricamente que esto fue un homicidio, que aquí hubo intervención de tercero, que Macarena fue asesinada, pero que hoy día los tribunales de justicia aún no reconocen este homicidio. Y la verdad es que esta etapa que parece así como un cambio solo de palabra es fundamental para aclarar este caso, porque mientras no se reconozca que aquí hubo un homicidio, no va a haber investigación del asesinato de Macarena. Por eso este tribunal se resiste a reconocer esto, y por eso mismo es que los familiares de Macarena seguimos presionando porque aquí haya verdad y justicia, porque aquí se reconozca esto y que además hoy día se pase a la investigación de fondo. ¿Quiénes mataron a Macarena? Y eso es lo que se va a determinar con todos estos antecedentes. Entonces, esta pericia, este metaperitaje que hace el doctor John Clark, un profesional reconocido a nivel internacional, donde ha estado en muchos países desarrollando trabajos similares, la verdad es que es bien difícil rebatir la fuerza que tiene este informe. Un trabajo científico que demuestra cada una de las cosas que afirma. Y por lo tanto nosotros hoy día esperamos que los tribunales de este país reconozcan este homicidio y comiencen a investigarse de la muerte de Macarena.
ese es la fuerza que tiene este documento que fue trascendido en México y que en Chile replicó el desconcierto. Y que, bueno, el que quiera leerlo, ahí está, en la página del desconcierto, véalo. Y se va a enterar de algunas cosas que son realmente espeluznantes. Lamien, ¿qué seguimos? Es, Lamien. Bueno, tenemos varias noticias sobre la marcha de octubre también. Ya, a ver, cuéntame más Hay de unas eso. A ver. fotos Ya, sobre eso. ya, Bueno, como cada año, todas las organizaciones mapuches estamos convocadas a marchar por nuestros derechos, por seguir existiendo, por seguir resistiendo. ya. Sin duda, la marcha de octubre, la marcha de la resistencia, así se le denomina hoy día desde los pueblos originarios, y que anteriormente se hablaba de el Día de la Raza, como el 12 de octubre, nombre mentiroso que daba nombre a algo que no era. Esto no era ninguna celebración, sino que se transformaba en un día de lucha, en un día de esfuerzo por denunciar, de acumular energía para ser reconocidos, para efectivamente tener una vida acorde con la cosmovisión de cada pueblo originario, una vida y una relación armónica con la naturaleza. Pero los estados hoy día impiden eso, y producto de eso es que se hace este esfuerzo por colocar presencia en la calle, por hacer la denuncia, por colocar nuevas propuestas en la sociedad. Así es que esta marcha de octubre sin duda que tiene muchos actores, tiene muchos pueblos originarios ahí convocados, participando, haciendo esfuerzos por generar una presentación de sus respectivos pueblos ese día con la mayor dignidad, con la mayor fuerza posible. Y en ese sentido, desde esta tribuna, desde los mapuches, sin duda que nos importa aportar, conducir, generar espacio, generar propuestas de pueblo para ir cambiando esta sociedad. Así que, bien, pues, ese día estaremos ahí en esa... ¿Qué día es? Sábado 12. 12 de octubre. Sábado 12. En Santiago, desde la Plaza Italia hacia el poniente por Alameda, y bueno, en muchos otros lugares se van a desarrollar marchas ese día, incluso Arica, digamos, que está convocando ahí a una marcha cerca del cerro digamos, el Rotonda Tucapel, ahí, digamos, cerca del Morro de Arica, ¿ya? Y a las 10 de la mañana se piensan encontrar por ahí los Peña y Lamien de los diferentes territorios que estén por ahí. Pero también habrá marcha en Temuco, en Concepción, en Valdivia, en fin, en diferentes lugares habrá manifestaciones por este Día de la Resistencia de los pueblos originarios en América Latina. Así ¿Ya? es, Lamien. También, bueno, hay que hablar sobre el Cabildo del Agua. Ah, ya, mire, ya, qué bien, pues eso es el día lunes, ¿no? Lunes Sí. 7 a las 2:30, frente al Ministerio de Agricultura, en Santiago. Bueno, ahí nos encontraremos para dar por inaugurados los cabildos del agua, sin duda. Hay que iniciar a nivel nacional la conversación de las comunidades en los diferentes territorios por el tema del agua como elemento fundamental para la vida, ¿ya? Y por lo tanto ver cómo se garantiza este derecho, cómo se garantiza que no haya usurpación del agua y que lo que haya sea distribuido en igualdad de condiciones para todas las personas de los diferentes territorios. Así es que bien, pues estaremos también ahí ese día lunes a las 2:30 frente al Ministerio en Santiago. Guardiameu. Así Lamien, mismo, qué buen... Lamien. Hoy también mañana es la marcha del No Más AFP. Mañana, eso es domingo. Domingo, Plaza Italia. Plaza Italia, levantarse temprano, no quedarse en la cama y salir a marchar el día domingo. Ya pues, Lamien. Oiga, ¿qué más tenemos? ¿Estamos llegando al final Estamos ya? llegando al final, Lamien. ¿Se nos acabó el programa? Se acabó. Ah, ya. Bueno, lamentable. Pero bueno, estaremos entonces la próxima semana por acá contando nuevos temas, nuevas cosas.
hay algunos temas importantes en este periodo que también les vamos a traer el próximo programa. Va a estar con novedad el próximo programa, así que importante que lo vea. Por ahora nos despedimos, será hasta la próxima semana. Pupeño Pulamien, Peucayal, y nos vemos la próxima semana. Peucayal, Pulamien. Ya.